Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Atrévete a Pensar. Espero que estén muy bien y para mí es un verdadero placer saludarles de nueva cuenta. Gracias por todo el apoyo que han brindado a este podcast, escuchando y compartiendo cada uno de los episodios. Continuaré trayéndoles mayor contenido que les invite a reflexionar, pero sobre todo que les incomode. Sé que esto puede sonar un poco extraño, pero la filosofía tiene que incomodar para que pueda ser eficaz. De lo contrario, simplemente constituiría un juego de palabras y de ideas. Es importante que incomode, en el sentido de que les despierte dudas, inquietudes, curiosidades. Tampoco no es que sea deseable el hecho de que nos quite el sueño ciertas reflexiones, pero sí que nos saque un poco de lo tan denominado zona de confort. Que nos saquen de nuestra zona de confort en el sentido de poner en cuestión nuestras creencias, convicciones más firmes, opiniones que asumimos como verdaderas y también salir de nuestra zona de confort mediante el intento de justificar ante los demás, principalmente ante las personas que piensan de manera distinta a nosotros, nuestras ideas, puntos de vista y perspectivas sobre cuestiones importantes que nos debieran interesar a cada uno de nosotros que pertenecemos a una sociedad. Ya después de afirmado todo esto, ahora sí vamos a comenzar. El título de este tema es De la moral a la ética, porque tengo que obedecer lo que se me exige o prohíbe. Este tema tiene como propósito hacerles reflexionar y también que comprendan respecto a la transición que consiste de la moral a la ética, es decir, cómo es necesario y lo benéfico que podría suponer ir de asumir simplemente que tenemos normas morales, comportamientos, actitudes, exigencias o prohibiciones que se nos han inculcado desde que somos pequeños, a cuestionar estos aspectos antes indicados mediante preguntas tales como ¿cuál es la justificación de las normas, reglas, comportamientos, exigencias y prohibiciones que se nos han enseñado? ¿Cuál es la conveniencia o por qué deberíamos obedecerlas o rechazarlas? ¿Qué aportan estos aspectos de la moral en relación a nuestro bienestar como sociedad, como individuo? ¿O simplemente en qué sentido obedecer las normas que se nos han impuesto contribuye a tener una mejor vida, a el cumplimiento de nuestros fines, objetivos o ideales que podamos tener como personas, ideales de vida, de cómo debiera ser nuestra existencia, etcétera? Estos elementos son los que sugiero yo deben orientar nuestras reflexiones éticas respecto a la moral. Vamos a iniciar con el primer punto crucial para comprender lo antes señalado. Repasemos un poco lo que consiste la moral. Ya les he indicado en episodios anteriores lo que significa la moral y cómo es tan
natural en nosotros, cómo es que la vivimos, nos demos cuenta o no, seamos conscientes o no de ella. Pero es algo que nos caracteriza en virtud de que los seres humanos somos seres sociales, educables, moldeables, y por eso es que las normas, todo lo que conlleva la moral, conductas, actitudes, prohibiciones, exigencias, nos han condicionado desde que somos pequeños a actuar de tal o cual manera, o también con respecto a nuestra visión sobre la vida, el mundo, sobre nosotros mismos y nuestro prójimo. Entonces, la moral está constituida por lo que se nos exige, prohíbe en cuanto a actitudes, reglas, consejos, advertencias, etc. Por ejemplo, una de las principales reglas de la moral es decir la verdad, es decir, ser veraces a la hora de transmitir información, ofrecer algún testimonio respecto a un acontecimiento importante y crucial, etc. Otra regla moral básica es no matar, es decir, no acabar con la vida de otros seres humanos. ¿Esto por qué? Porque normas como las que acabo de señalar son básicas para una convivencia más o menos armoniosa entre personas, entre seres humanos. Otro ejemplo de moral es el pudor. Bertrand Russell tiene un ensayo, un texto muy interesante sobre esta cuestión de el pudor en la sexualidad humana, etc. Y hace como un breve análisis histórico con relación a esta norma, pero básicamente consiste en definir lo que se puede considerar como asumible, permitido, o lo que debe ser censurado en términos de la sexualidad humana y conductas a esta cuestión tan intrínsecamente humana como es la sexualidad y su expresión. Muy bien, entonces la moral son aquellas exigencias o prohibiciones que se nos hacen. La moral es algo natural, como ya lo acabo de decir, algo innegable y que inevitablemente nos condiciona a cada individuo, al menos de que una persona crezca totalmente aislada de otros seres humanos, es como alguien no puede tener moral, pero como en casi todos los casos, nosotros crecemos en un medio social, en un entorno y también crecemos en una cultura o tradiciones que no elegimos, dependiendo de estas van a conformarse nuestras normas morales, tanto exigencias como las que tienen relación con prohibiciones. ¿Qué otro elemento constituye a la moral? Lo que muy acertadamente Esperanza Guizam denomina como moralidad positiva. Es decir, son aquellas normas de comportamiento y prohibiciones que tienen relación con necesidades propias de un contexto. Por ejemplo, en épocas antiguas, una de las normas y exigencias más pronunciadas era que la gente se casara y tuviera hijos, o por lo menos que tuviera hijos para que se preservara la especie. Esto no era algo que se ponía en cuestión porque se asumía el hecho de lo fundamental que era crear nuevos seres humanos para que estos se desarrollaran y conformaran las nuevas generaciones de la humanidad como tal, para que se preservara la especie. ¿En qué cultura esto se denota de manera más explícita? Pues en la cultura judía, porque en el Génesis mismo Dios, según el Antiguo Testamento, mandó a los hombres a fructificar y multiplicaos para poblar la tierra y administrarla, es decir, dominar sobre ella. Esto en los primeros capítulos del Génesis. Entonces, para la cultura judía, pues
asumir la necesidad de tener hijos era algo tan interiorizado que se veía como inmoral no cumplir con esta exigencia. Otra norma que forma parte de necesidades propias de un contexto eran las cualidades que debían cumplir ciertas personas dependiendo su rol social. Cualidades como ser un buen guerrero, un buen maestro, un buen artesano, alguien quien practicara de manera excelente la navegación, es decir, el navío, etc. En todas las culturas se nota esto, pero principalmente lo fue en la cultura griega. La cultura griega tenía un concepto, el cual voy a desarrollar en futuros episodios, que es de la arete, que significa excelencia. La excelencia en el cumplimiento de un rol social establecido a una persona o a un conjunto de individuos. Por ejemplo, se esperaba que un profesor practicara la arete en el arte de educar, es decir, de la pedagogía, en la enseñanza de conocimientos fundamentales y necesarios para cumplir con las necesidades del contexto social al que estos sujetos educandos pertenecían. Y también se demandaba que los guerreros tuvieran todas las cualidades necesarias, es decir, virtudes relacionadas con su rol, es decir, cualidades como la templanza, valentía, prudencia, astucia, etc. Entonces, estas normas y exigencias eran de acuerdo al contexto de la antigua Grecia, la antigua civilización griega, y según las necesidades relativas a un contexto histórico, cultural y social eran las normas morales que se imponían a las personas, a los sujetos que nacían y se iban desarrollando. Pero ¿qué pasa cuando las necesidades de un contexto social cambian y hay otras necesidades o simplemente otras visiones con respecto al mundo, al ser humano, o cuando las condiciones materiales y humanas son modificadas? Pues inevitablemente las normas de la moral se van trastocando, es decir, no se van perdiendo, van modificándose. Muchas personas actualmente dicen frases como: en la actualidad hay una gran pérdida de la moral, pero no es cierto. Lo correcto sería decir que la moral ha sufrido transformaciones significativas, de modo que las normas que la conforman ya no son las mismas que las de antes, y desde un punto de vista conservador, es decir, personas que consideran que hay normas morales inamovibles que están más allá de cualquier época, de cualquier necesidad intrínsecamente social, se han perdido y sería conveniente que se preserven. Yo estoy de acuerdo con esta opinión en que hay normas universales que tratamos de cumplir, o por lo menos que conforman ciertos ideales morales a los que muchas personas y la humanidad en general aspira realizar. Es decir, el cumplimiento con normas de convivencia básicas para un mayor bienestar y armonía entre los miembros de nuestra especie, a pesar de nuestras diferencias en opiniones, en modos de pensar y en nuestras distintas visiones sobre el mundo. En la actualidad, en pleno siglo XXI, la norma totalmente asumida e interiorizada de casarse y tener hijos ha sufrido una decadencia considerable. Si bien la mayor parte de las personas hacen esto, casarse y tener hijos, hay una mayor conciencia con respecto a si esto es conveniente, es sostenible en términos de satisfacción de necesidades elementales a los nuevos seres humanos que llegan al mundo. También se reflexiona de manera más cuidada si se tienen los medios necesarios para poder cubrir las necesidades de los
nuevos seres humanos, etc. O simplemente se reflexiona sobre si sería conveniente que nazcan nuevos individuos que lleguen a este mundo. Entonces ya no se asume una norma como inamovible, como totalmente obligatoria, sino que a partir de las nuevas condiciones sociales y materiales, esta norma ha sufrido modificaciones significativas. Antes, no más de 40 o 50 años, muchas mujeres tendían a tener hijos todos los que resultaran. Es decir, había mujeres que podían tener hasta 10, 12, 15 o a veces hasta 20 hijos porque se creía que era moralmente obligatorio tener todos los hijos que Dios mandara al mundo. Pero a partir de la liberación femenina, la revolución sexual, todos estos cambios sociales y culturales de los cuales voy a hablar en futuros episodios, ya esta norma, que antes era totalmente asumida como verdadera, obligatoria, fue cambiando. Ahora las mujeres reflexionan sobre cuántos hijos sería conveniente tener en virtud de las necesidades del propio proyecto de vida, ya sea personal, profesional o familiar. Y también se piensa de manera más cuidadosa y prudente si es sostenible tener demasiados hijos sin que se caiga en miseria por tener serias dificultades en la satisfacción de sus necesidades elementales y las de la propia familia. Entonces, estos cambios han surgido. ¿Y cuál es el punto de señalar esto? Pues que hay muchas normas morales que anteriormente eran acordes a las necesidades de un contexto, pero que cuando este contexto y sus necesidades se modifican, estas normas se ponen en cuestión y se reflexiona con respecto a ellas de una forma más cuidadosa. Es decir, se pasa de la moral positiva o moralidad asumida a la moralidad crítica o ética. Terminaré este episodio explicativo señalando que nosotros nos volvemos éticos a partir de que reflexionamos sobre nuestras normas, reglas, exigencias y prohibiciones que han formado parte de nuestra moralidad personal. Un ejemplo muy claro de esto es cuando nos ponemos a pensar si es deseable para nosotros cumplir ciertos requerimientos sociales, tales como productividad absoluta, eficiencia a toda costa, o con ciertos ideales sociales que actualmente se han difundido. Lo queramos aceptar o no, muchos de estos ideales o requerimientos sociales los hemos visto como parte de nuestra moral moderna. Es decir, que todo tiene que ser encaminado a la productividad, a tener cualidades como laboriosidad, prudencia, el control absoluto de nuestras emociones y de todo el ámbito de nuestra vida personal y profesional, etc. Este tipo de elementos ya se han constituido como una moral. No sé si algunos de los que me escuchen estén de acuerdo con esto o no, pero yo lo asumo como parte de una moral artificial porque es una moral que tiene ciertos matices y tendencias ocultas. Por ejemplo, preservar un sistema neoliberal capitalista y también dar a ganar cada vez más a las grandes corporaciones o simplemente perseguir la ilusión de la felicidad relacionada con el cúmulo de bienes materiales y también de riquezas, o por lo menos intentar hacerlo. Entonces, lo importante en este contexto es poner en cuestión esas normas, esas exigencias que nuestro medio nos impone o nos hace apropiarnos. ¿Y por qué pongo el ejemplo de lo antes señalado, de las nociones de productividad, de eficiencia, de un control absoluto? Porque es lo que más ha caracterizado a nuestra sociedad actual. Es decir, para poder comprender un tema hay que abordar el contexto en el que nos encontramos. Pero, para que me comprendan aún mejor, quiero ponerles
el siguiente ejemplo para ilustrar una pregunta. ¿Por qué debo obedecer lo que se me enseña? Sé que esto podrá despertar algo de escándalo, pero como hace rato abordamos la cuestión del pudor, de la moralidad sexual, una pregunta interesante sería, ¿por qué un individuo debiera esperar a hacer uso de su sexualidad hasta el matrimonio? ¿Qué justificación se puede ofrecer a ese respecto? No solo desde el punto de vista religioso, porque limitarnos a un punto de vista de esta índole sería muy fácil, simplemente porque Dios lo ordena así, sino desde un punto de vista meramente racional y ético. ¿Cuál sería la conveniencia de abstenerse a la práctica sexual hasta el matrimonio? Un matrimonio ciertamente monógamo y efectivo, legalmente hablando. Entonces, ¿cuál sería la justificación y el peso de esa norma moral? Nos volvemos éticos cuando somos conscientes de aquellas reglas de conducta, de comportamiento que se nos han impuesto y las ponemos en cuestión para analizar si son justificables, racionales y si aportan realmente algo benéfico al individuo, a su comunidad, a la sociedad. Mi invitación es a que nos volvamos sujetos éticos, aunque de alguna manera u otra ya lo somos, aunque sea de manera inconsciente, pero lo deseable es ser realmente conscientes de esto para poder plantearnos reflexiones que nos ayuden a aportar las mejores razones posibles de nuestras creencias con respecto a ciertas normas, exigencias o prohibiciones morales y ofrecer razones a quienes tal vez se muestran como un poco hostiles a lo que nosotros defendemos o cuando notamos que otras personas no actúan como nosotros consideramos lo más correcto y así comprender al otro y no solamente juzgarlo, porque si solamente denunciamos y juzgamos al otro, pues no damos apertura a tratar de comprender cuáles fueron las razones, la motivación que le llevó a actuar de tal o cual manera que a nosotros no nos pareció correcta o buena. Y es más enriquecedor y estimulante dialogar entre sujetos que pensamos de manera distinta, aportando nuestras razones sobre nuestra visión acerca de lo que debe ser obedecido o de lo que está prohibido normalmente. Por eso puse el ejemplo anterior de el uso de la sexualidad de cada uno de nosotros hasta el momento del matrimonio. Es decir, si estamos de acuerdo con ello, ¿qué razones podemos aportar? O si estamos en desacuerdo, también qué razones podríamos aportar. Y esto puede aplicarse con muchas normas, con muchos ejemplos, con muchos dilemas. Dilemas de los cuales voy a hablar en otro episodio, en qué consisten los dilemas éticos y cómo se puede reflexionar a partir de ellos, porque la moral no es solamente exigencias y prohibiciones específicas que nosotros vamos aceptando en nuestro proceso educativo, sino que en muchas ocasiones hay contextos, hay situaciones que nos ponen en conflicto, nos hacen preguntarnos cuál sería la mejor manera posible de actuar en tal o cual situación o en tal o cual conflicto. Así que termino indicando cuáles son las principales preguntas o problemáticas propias de la ética como reflexión activa respecto a la moral, tal como ya la indiqué en este episodio. Una de las preguntas es ¿en qué consiste una acción correcta y desde qué criterios puede considerarse como tal? La segunda sería ¿existen normas universales, es decir, que sean aplicadas en todo tiempo y en todo lugar? ¿O la moral depende estrictamente de un contexto, tal como se acaba de señalar en este podcast? 3. ¿Por qué debo obedecer lo que se me exige o prohíbe? 4. Las normas morales que tenemos o que deseamos implementarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y anhelamos verlas reflejadas en nuestro contexto social, realmente son benéficas, razonables,
aportan mayor bienestar, armonía a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro grupo de trabajo, empresa, etcétera. Son preguntas que voy a ir desarrollando poco a poco en futuros episodios porque hay que tomar en consideración muchos aspectos, detalles de distintos contextos y esto va a ser una aventura muy interesante. Por eso es que la ética, tal como lo indica Esperanza Guisan, es una auténtica aventura. Aventura no solo del pensamiento, también en nuestra vida como sujetos que pretendemos ser racionales y conscientes de lo que hacemos, de nuestro entorno y también de nuestros fines y la justificación de todo lo que conlleva nuestros objetivos, visión sobre el mundo y nuestra motivación para actuar de tal o cual manera. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y espero sus comentarios, sugerencias, que compartan y sobre todo que también participen de manera activa en comentar, en plantear preguntas, buscar mayor información para que reflexionar no solo sea a partir de lo que yo les digo, sino también de lo que ustedes expresan o tienen como inquietudes. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.